Estimados participantes del programa de especialización en el CIAF, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la temática referida específicamente a los sistemas administrativos y a las leyes generales de los sistemas nacionales de endeudamiento, tesorería y contabilidad. Recordemos que la administración financiera dentro del Estado y dentro de cada entidad pública obedece a protocolos y procedimientos muy establecidos y restringidos. Cada operación debe quedar registrada y, gracias a la tecnología y al avance por parte de los órganos rectores, hemos establecido ciertos mecanismos que facilitan el registro e ingreso de información en el Sistema Integrado de Administración Financiera. En esta sesión aprenderemos el marco teórico conceptual del Sistema Nacional de Endeudamiento, del Sistema Nacional de Contabilidad y más adelante el de Tesorería. El Sistema Nacional de Endeudamiento se entiende como el conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos que se orientan al logro de una eficiente concertación de obligaciones a plazos mayores de un año y a una prudente administración de la deuda del sector público no financiero. Su órgano rector es la DGEP, la Dirección General en realidad de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos que el marco legal vigente del Sistema Nacional de Endeudamiento se rige por la Ley número 28563, que establece no solo los principios y órgano rector, sino también la organización y los procedimientos que se enmarcan dentro del Sistema Nacional de Endeudamiento. El endeudamiento, al igual que el presupuesto en el sector público, obedece a ciertas etapas, a ciertos momentos dentro de la administración del endeudamiento público, y es en ello que nosotros debemos estar muy pendientes. Recordemos que para el endeudamiento público existen algunos indicadores, tanto a nivel internacional como nacional, que permiten a un Estado gestionar de manera adecuada un endeudamiento tanto de largo plazo como mediano cuando es externo y de corto y mediano plazo cuando es interno. Obviamente cada uno de estos tipos de endeudamiento tiene sus peculiaridades y es lo que cada entidad pública debe conocer para saber a qué se está involucrando y con qué condiciones debe hacerlo. Como hemos indicado, dentro de cada sistema nacional que está restringido y amparado en cada marco vigente, existen principios regulatorios cuyo objetivo es modelar, bosquejar ciertos parámetros dentro del sistema y la norma que permitan una gestión eficiente, ya sea del presupuesto, del tesoro público, de la contabilidad pública o del endeudamiento. En este caso, nosotros contamos con 5 principios muy importantes dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, que son los principios regulatorios. Se encuentran comprendidos en el título preliminar, desde el artículo 1 al 5. ¿Y qué nos indican estos principios? Específicamente nos dicen eficiencia y prudencia. El endeudamiento público debe contribuir con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la política fiscal. El endeudamiento público interno y externo se basa en una estrategia de largo plazo que tiene como objetivo fundamental cubrir parte de los requerimientos de financiamiento del sector público y desarrollar el mercado de valores de deuda pública a los más bajos costos posibles, sujetos a un grado de riesgo prudente y en concordancia con la capacidad del pago del país. Recordemos que a distinción del sector privado, el endeudamiento público cuenta con otras características, garantías, actores, responsabilidades y procedimientos, y en base a ello es que uno, como institución pública y como ente rector, debe manejar dichos protocolos y principios. Responsabilidad fiscal. El endeudamiento público debe contribuir con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la política fiscal, mediante el establecimiento de reglas y límites a la concertación de operaciones de endeudamiento
del sector público y una prudente administración de la deuda. El gobierno nacional no reconocerá deudas contraídas por los gobiernos regionales y locales, salvo las debidamente avaladas. ¿A qué nos referimos en este caso? El principio de responsabilidad fiscal indica que cada órgano debe ser competente y responsable, tanto legal como fiscalmente, de las operaciones de endeudamiento que se le atribuyen. Es decir, si un gobierno regional o local hace una operación de endeudamiento sin contar con la garantía del ministerio, porque hay operaciones que se pueden realizar de ese modo, y no cumple sus obligaciones contractuales o de préstamo, el ministerio no puede o no está competente para gestionar dichos pagos, para contraer dichas obligaciones al amparo del gobierno nacional, salvo cuando es el mismo ministerio el que toma parte del endeudamiento como garante. Recordemos esto, pues es muy importante. En algunas operaciones de endeudamiento, algunos préstamos y condiciones de crédito, se solicita que el ministerio como gobierno nacional sea el garante. Transparencia y credibilidad. El proceso de endeudamiento puede llevarse a cabo mediante mecanismos transparentes y predecibles que estén previstos en la ley. Capacidad de pago. El endeudamiento público permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo con la capacidad de pago del gobierno nacional, los gobiernos regionales, gobiernos locales o de la entidad obligada. Y finalmente, centralización normativa y descentralización operativa. El endeudamiento público se sujeta a la regla de la centralización normativa y descentralización operativa en el gobierno nacional, regional y local. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público, hoy Dirección General de Tesoro y Endeudamiento Público, es el órgano rector del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y dicta normas y establece procedimientos relacionados con su ámbito, teniendo como principales atribuciones las que vamos a citar. Conduce la programación, concentración y desembolso de operaciones de endeudamiento, tanto del gobierno nacional y de sus avales o garantías. Registra la deuda de las entidades y organismos del sector público. Para ello emplea el módulo específico del CIAF, que ha sido considerado para este procedimiento. Atiende el servicio de la deuda del gobierno nacional, en este caso la deuda externa. Atiende el servicio de la deuda del gobierno nacional también en temas internos, para la emisión de bonos y demás. Desarrolla la administración de pasivos, actúa como agente financiero único del gobierno nacional, pudiendo autorizarse la realización de gestiones financieras específicas a otras entidades del Estado mediante resolución ministerial del MEF. Emite títulos representativos de deuda del Estado, actúa como fideicomisario y o fideicomitente en patrimonios fideicomitidos derivados de operaciones de endeudamiento público y de administración de deuda, y otorga o contrata garantías para atender requerimientos derivados del proceso de promoción de la inversión privada y concesiones, así como su registro y atención de ejecución. En este caso, recordemos que cada órgano rector de los sistemas nacionales tiene ciertos principios, protocolos, normas y organización que le permiten aplicar la ley, en este caso específicamente la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y las operaciones en este sentido de administración de la deuda. La norma, asimismo, en el artículo 3 del capítulo 1, que habla sobre el objeto y ámbito de aplicación de la ley, nos da algunas definiciones sobre operaciones de endeudamiento público y sobre administración de deuda. En este caso, vamos a citar las dos. La operación de endeudamiento público es el financiamiento sujeto a reembolso acordado a plazos mayores de un año, destinado a la ejecución de proyectos de inversión pública, la prestación de servicios, el apoyo a la balanza de pagos y el cumplimiento de las funciones de defensa nacional, orden interno y previsional a cargo del Estado. Y tiene distintas modalidades.
préstamos, emisión de bonos, adquisiciones de bienes a servicios a plazos, avales, garantías y fianzas, asignaciones de líneas de crédito, leasing financiero, titulaciones de activos o flujos de recursos y otras operaciones similares. Y en el caso de operaciones de endeudamiento hace una distinción, ¿no?, entre las internas y las externas. Particularmente las externas son aquellas acordadas con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país. Y operaciones de endeudamiento interno, las que se acuerdan con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, salvo en el caso de los empréstitos a que se refiere el literal B, que es emisión y colocación de bonos. Y respecto a las operaciones de administración de deuda, indica, ¿no?, son aquellas que tienen por finalidad renegociar las condiciones de la deuda pública. Se encuentran comprendidas en esta definición muchas operaciones ejecutadas individual o conjuntamente, como son el refinanciamiento, la reestructuración, el prepago, la conversión, el intercambio o canje de deuda, la recompra de deuda, la cobertura de riesgos y otros con efectos similares. Recordemos que el Sistema Nacional comprende un conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos que se orientan al logro de una eficiente concertación de obligaciones y una prudente administración de la deuda. En ese sentido, todos los elementos se configuran para gestionar eficientemente la deuda pública. Ahora, dentro de este slide hemos incluido parte de lo que indica la normativa para hacerlo más flexible, más dinámico. Recordemos que la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público es el ente rector y funciona como un agente financiero único. Asimismo, evalúa y negocia operaciones de endeudamiento público y define las fases del endeudamiento público. En este caso, básicamente estamos hablando de 4 fases o etapas: la programación, la concertación, el desembolso y el pago y registro. El registro en realidad está comprendido en cada una de las etapas, y cuando ingresemos a las operaciones del CIAF vamos a ver que efectivamente en cada una de ellas hay que proceder a hacer los registros, tanto a nivel de módulo de endeudamiento público o de deuda pública, como en el módulo administrativo para las operaciones de tesorería. El endeudamiento es interno cuando se acuerda con personas domiciliadas en el país, tanto naturales como jurídicas, y es externo cuando se acuerda con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país. Asimismo, hay que tener en cuenta que a nivel de región, en el caso de Latinoamérica, hay 4 países, comprendiendo también el Perú, que son Brasil, Chile, México, que tenemos elementos y factores de evaluación para inversión y riesgo a país que son interesantes, y es por ello que en los últimos años se ha visto una mejoría. Y cabe señalar aquí algo curioso: aun cuando los países tengan un ingreso elevado o un Producto Bruto Interno positivo, las operaciones de endeudamiento son normales y cotidianas en los estados. Trasladémoslo a las finanzas personales. Aun cuando uno tenga dinero en la cartera y no disponga de tarjetas de crédito, es interesante para acceder más adelante a líneas grandes, a operaciones como comprar casas o bienes patrimoniales. Es importante tener un historial dentro del sistema. Lo mismo ocurre con los estados. Sin embargo, existen otros indicadores y elementos de juicio que deben tenerse en cuenta para gestionar eficientemente la deuda y las finanzas internacionales a nivel público, como son la balanza de pagos, la balanza comercial, el riesgo país, el nivel de inversión y demás, que se analizan a través de evaluadoras internacionales que le dan ciertas categorías a los estados. Y en este caso, como indicábamos, son 4 los países de la región latinoamericana que gozan con un puntaje medianamente beneficioso. Encabezando esta situación, Chile, que tiene un grado positivo, una A. Perú y Brasil tienen también un indicador positivo en cuanto a Sudamérica, y México, que también tiene elementos muy importantes para inversión y endeudamiento.
Hasta aquí hemos hecho un breve recuento del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y su ley general que lo regula. Obviamente no hemos indicado mayor detalle sobre los ejercicios de negociación en cada etapa del endeudamiento público, ni sobre los procesos y normativas específicos, ni las responsabilidades de las unidades ejecutoras, porque son elementos que tocaremos dentro de cada operación. Cuando ingresemos a hacer los registros dentro del sistema, nos daremos cuenta que mucho del marco legal vigente y de los elementos de juicio que están dentro de cada procedimiento del SIAP se encuentran en concordancia y coordinación con el marco de la norma, con esta ley general que explica cada uno de los elementos importantes dentro del endeudamiento público: el agente financiero, el programa anual de endeudamiento, la caducidad de la deuda pública, la suscripción de los contratos y convenios, porque recordemos que son obligaciones que contrae el gobierno nacional, regional o local, el proceso de programación, qué elementos se cuentan, quiénes dan las autoridades y designaciones, el proceso de concertación, algunas definiciones importantes. Todos esos elementos los vamos a bosquejar y retomar en cada una de las operaciones del sistema: la aprobación y la asignación de líneas de crédito y el proceso de desembolso. Asimismo, el procedimiento de pago y la administración de la deuda. Y recordemos que es muy importante que cada uno de ustedes ya tome conocimiento y lectura de las 5 normas más importantes dentro de la administración financiera: la Ley Marco de Administración Financiera, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que sería la segunda, la de endeudamiento, la tercera, la de contabilidad, la cuarta, y la de tesorería, sería la quinta, porque son básicamente los módulos que vamos a encontrar dentro del SIAP. Pasemos al Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Qué es el Sistema Nacional de Contabilidad? Como ya hemos indicado en el detalle de los sistemas administrativos, el Sistema Nacional de Contabilidad comprende el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos contables aplicados en los sectores públicos y privados. Y su marco legal vigente es la Ley 28708, la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. La contabilidad también tiene sus principios regulatorios que enmarcan cada uno de los patrones y parámetros que tiene la gestión contable en el sector público. En este caso, vamos a desarrollarlos de acuerdo a lo que indica nuevamente el título preliminar de la norma, de la Ley 28708. Principios regulatorios. Uniformidad. Establecer normas y procedimientos contables para el tratamiento homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la información contable. Segundo, integridad. Registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y económicos. Tercero, oportunidad. Registro, procesamiento y presentación de la información contable en el momento y circunstancia debida. Transparencia. Libre acceso a la información, participación y control ciudadano sobre la contabilidad del Estado. Y finalmente, legalidad. Primacía de la legislación respecto a las normas contables. Estos elementos y patrones nos indican que la contabilidad pública también busca ser oportuna, estar dentro del marco legal vigente, ser íntegra y ser uniforme, tanto para procedimientos contables de registro, procesamiento e información misma, puesto que deben cumplirse no solo con las normas contables, digamos, locales, sino también con esta lógica de las NIF, de las normas de información financiera y contable a nivel internacional. Y recordemos que las NIF también incluyen un apartado respecto al plan contable gubernamental. Tenemos como ente rector a la Dirección General de Contabilidad Pública,
En general la norma indica direcciones nacionales, pero sabemos que frente a los tratamientos del ministerio, hoy han pasado a ser direcciones generales. Asimismo, hablamos de un Consejo Normativo de Contabilidad y de las oficinas de contabilidad del sector público. Recordemos que cada entidad del gobierno local, regional y nacional tiene un contador, el contador general de cada entidad. Y asimismo también tenemos a nivel nacional un órgano competente y con un representante del mismo. Por lo cual la contabilidad podemos asumir que es transversal a cualquier nivel de gobierno y en cualquier entidad. Pasemos a ver algunas definiciones y elementos importantes del proceso contable. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública también tiene, digamos, relación con el saneamiento contable, con el registro contable dentro del CIAF y con específicamente dos elementos muy importantes dentro de la gestión tanto presupuestal como contable, que son los estados financieros y presupuestales. Y en el caso de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, bueno, la 1, la 2, la 3 y la 4 que norman ciertas presentaciones y documentación. La contabilidad gubernamental constituye el sistema de información financiera más importante de los organismos del sector público, y he ahí su vitalidad. A través de ella se puede conocer la gestión realizada y los efectos que ésta produce en el patrimonio público, en los bienes públicos. Esta contabilidad la llevan las instituciones públicas. Obviamente, si estamos hablando de una contabilidad gubernamental y una contabilidad pública, tiene que ser referida a instituciones enmarcadas dentro de la norma. Y existen dos tipos de contabilidad básicamente, la patrimonial y la presupuestal, o al menos de las que se trabajan dentro del CIAF. La patrimonial pues comprende los EFs, para los que están adecuados al sistema son los estados financieros, el 1 que es balance general, el estado de gestión que es el EF2, los cambios en el patrimonio neto, el F3, y el F4 que vendrían a ser los flujos de efectivo. Y en el caso de la contabilidad presupuestal, que también tenemos acceso dentro del sistema, tenemos el EP1 que es el estado de ejecución de ingresos y gastos, el EP2 que es el estado de fuentes y usos de fondos, el EP3 que es una clasificación funcional del gasto y el EP4 que es una distribución geográfica del gasto. Hasta aquí de repente es un poco complicado trabajar estos temas, pero cuando lleguemos a cada uno de los módulos con los especialistas y expertos de cada una de las operaciones dentro del CIAF, vamos a ver que todo lo que traslada la norma se traduce en procedimientos muy simples, en plantillas y en ventanas dentro del CIAF que ejecutan lo que la norma ha indicado con anterioridad. La contabilidad gubernamental, la contabilidad del sector público, configura un sistema de información no solo contable, sino también en general económica, financiera y presupuestal, y tiene por objeto mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del presupuesto. Esto está, digamos, tomado directamente del artículo 22 de la ley 28078. ¿Cómo se conforma el Sistema Nacional de Contabilidad? Bueno, como ya lo hemos venido indicando, tenemos la Dirección General de Contabilidad Pública como órgano rector, le sigue el Consejo Normativo de Contabilidad, las oficinas de contabilidad del sector público y las oficinas de contabilidad del sector privado, porque la contabilidad manejada en base a normas internacionales comprende tanto sector público como sector privado. Obviamente en el CIAF solo hacemos registros contables de operaciones por entidades públicas. ¿Qué hace la DGCP? La Dirección General de Contabilidad Pública. Emite resoluciones dictando y aprobando normas y procedimientos contables que se deben seguir en el sector público, elabora la cuenta general de la República y procesa rendiciones, define la contabilidad que corresponde a las empresas del sector público de acuerdo a su naturaleza jurídica. Recordemos que tenemos ahí empresas, entidades públicas, sector financiero y no financiero y demás. Elaborar información contable de carácter financiero y presupuestal, evaluar la adecuada aplicación de las normas, interpretar las normas contables,
Opinar en materia contable pues es su materia exclusiva prácticamente, y efectuar acciones de capacitación. El Consejo Normativo, por su parte, tiene el estudio, análisis y opinión sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado. Vemos aquí que el alcance es extendido. Emite resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado y absuelve consultas en materia de su competencia. En cuanto a las oficinas de contabilidad del sector público, que básicamente traducen todos los elementos y disposiciones de la norma en cada entidad pública, propone proyectos de normas y procedimientos contables al órgano rector. Propone el manual de procedimientos contables de la entidad que correspondan, sin transgredir ni desnaturalizar las normas y procedimientos vigentes. Efectúa el registro y procesamiento de las transacciones de la entidad, elaborando estados financieros y complementarios con sujeción al sistema contable de su competencia funcional. Recordemos aquí, de repente no hemos hablado mucho del Contador General de la Nación, ¿no?, que es también un elemento importante dentro del Sistema Nacional de Contabilidad para ver que este tema de operaciones y registros contables obedece a un esquema general, nacional. ¿Qué elementos dentro de las competencias y requisitos para ser contador tenemos? Ser peruano de nacimiento, tener 35 o más años de edad, obviamente poseer el título de contador público, no haber sido destituido de ningún cargo público y no tener relaciones de cuentas pendientes. Recapitulando, la DGCP elabora la cuenta general, emite resoluciones y aprueba normas, evalúa la adecuada aplicación de las mismas, interpreta las normas, absuelve consultas y efectúa capacitaciones. El Consejo Normativo de Contabilidad analiza y opina sobre propuestas de normas, emite resoluciones para el sector privado y absuelve consultas. Y las oficinas de contabilidad proponen proyectos de normas y procedimientos al ente rector, proponen sus MAPROS contables, efectúan registros de transacciones y elaboran estados financieros y complementarios. Ahora, cuando un contador, en cuanto al sector público específicamente, es separado, esto debe comunicarse a la Dirección General de Contabilidad Pública y a la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, en un plazo que no se excede de 10 días hábiles de producido tal hecho. Los procesos dentro de la contabilidad pública son los siguientes. Difusión y capacitación, registro contable, investigación contable y la normatividad contable, básicamente. No están definidos como etapas una tras otra dentro del sistema, pero generan en definitiva registros contables, donde se anotan los datos de una transacción en las cuentas correspondientes y de acuerdo a lo establecido en dicha documentación. Se aplican normas y procedimientos contables, como son los planes contables, en este caso el plan contable gubernamental, y los clasificadores presupuestales, pues son elementos que están horizontalmente en todos los sistemas nacionales. Y no se pueden dejar de registrar. Todas estas operaciones y transacciones deben estar registradas a nivel contable, adquisiciones, pagos y demás. El registro contable en el SIAP se efectúa utilizando el módulo respectivo y tiene como sustento la tabla de operaciones, cuya elaboración y actualización es responsabilidad del órgano rector. Las rendiciones de cuentas se dan en los plazos establecidos por parte de las entidades públicas, de todas las entidades públicas, y son determinados también por el órgano rector, sin exceder el 31 de marzo siguiente al ejercicio fiscal. El saneamiento contable tiene sus disposiciones y lineamientos específicos que están en la Directiva 3/2011 de Economía y Finanzas. Las entidades públicas están obligadas a efectuar el análisis, revisión y depuración de la información contable. Es por ello que es muy importante el manejo del saneamiento y el objetivo es determinar la imagen fiel y real de la situación económica, financiera y patrimonial. En otras palabras, sincerar dicha información y situación. Se comprende por un comité de saneamiento contable, que el titular del pliego es responsable básicamente,
y que reúne a miembros de la OGA, en el caso de ministerios, o de las direcciones de administración, la de contabilidad, tesorería, abastecimiento y control institucional. Sabemos que los procedimientos contables, bueno, tanto a nivel de caja y banco, como cuentas por cobrar, contrataciones de terceros, existencias, propiedades, cuentas por pagar, la dinámica contable y demás, tiene elementos muy técnicos que serán vistos en cada uno de los procesos de registro contable en el SIAF, como son la contabilización, los compromisos, los devengados, que son elementos claves dentro de la contabilidad, los girados y pagados, y las notas de contabilidad junto con los reportes y los estados financieros y presupuestales, los EF y los EP. Recordemos que el balance general también entiende una situación financiera, un estado de activos y pasivos y un estado de recursos y obligaciones. Obviamente, tanto con los activos corrientes como no corrientes, y con los pasivos de la misma forma. También vamos a hacer un protocolo frente a las cuentas de orden y los estados de gestión. Todo ello lo veremos específicamente en las operaciones del módulo contable. Recordemos aquí que si no todos los que acceden a este programa de especialización son contadores, deberán al menos en el corto plazo que dura el programa lograr captar cierta información de esta naturaleza, puesto que, por ejemplo, qué es una nota contable se hará brevemente, y si uno no tiene la ejemplificación o la definición básica sobre estos elementos, dificultará un poco la asimilación de conocimiento. Recordemos que una cosa específica es la operación dentro del sistema y otra es el conocimiento teórico y de definiciones que comprende cada uno de los sistemas nacionales. La Cuenta General de la República es el instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de los resultados presupuestales, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera. En cada actuación de la entidad del sector público durante un ejercicio fiscal determinado, contiene un universo de entidades captadoras de recursos financieros y de entidades ejecutoras de gastos de inversión. Para ello también hay una distinción entre pliegos y ejecutoras, así como el informe sobre cumplimiento y omisiones en la presentación de la información para la cuenta general. ¿Cuáles son los objetivos de esta cuenta general? Informar los resultados de la gestión pública en todos sus aspectos, presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público con los indicadores de gestión financiera, promueve información para el planeamiento y la toma de decisiones y facilita el control y la fiscalización de la gestión pública. ¿Cómo se estructura? En su aspecto económico, con el PBI, el ahorro y la inversión, la inflación, el tipo de cambio, la balanza de pagos, las cuentas del sistema financiero y bancario, las operaciones del sector público, el cumplimiento de reglas macrofiscales por nivel de gobierno. En cuanto al sector público, información presupuestal, el análisis de resultados, la información financiera, el estado de tesorería, el estado de la deuda pública, que lo hemos visto anteriormente, y el estimado de la liquidación e interés por devengar. La información estadística de la recaudación tributaria, la inversión pública y el gasto social. Y en actividades gubernamentales, el marco institucional, la información presupuestal y la información financiera. Bueno, señores, hasta aquí hemos visto ya elementos constitutivos de cada uno de los sistemas nacionales de contabilidad, endeudamiento y contabilidad. En la siguiente sesión terminaremos estos elementos constitutivos con el Sistema Nacional de Tesorería y algunos parámetros frente a los documentos de gestión. Recordemos que los sistemas nacionales y las leyes generales tienen su ejemplificación y tienen su realización frente a directivas, manuales de procedimientos, protocolos y documentos de gestión que se vuelven instrumentos en la administración pública que permiten
cumplir con el marco legal vigente. En esta medida es importante conocer no solo las responsabilidades que cada miembro de una institución pública tiene, sino también las funciones que se le asignan de acuerdo al reglamento y al manual de organización y funciones. Es por ello que vamos a hacer una breve discusión sobre los documentos de gestión y su importancia con los sistemas nacionales y con la administración financiera para iniciar de lleno los registros y operaciones dentro del SIAF. En caso no hayan podido acceder al demo del sistema, contáctense con nosotros. El demo es, digamos, el software gratuito que nos permitirá realizar ejercicios dentro de cada computadora. Esperemos cualquier comunicación de su parte si tienen alguna duda o consulta, y estén atentos al próximo material para poder desarrollar las sesiones. Finalmente, al término de la sesión correspondiente a documentos de gestión, vendría su primera evaluación, para lo cual deberán hacer una revisión de todo lo estudiado y de las diapositivas presentadas en cada video. Muchas gracias.